Hola queridos, buenas noches. La paz del Señor sea con todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre la vida de todos aquellos que tienen un corazón abierto para recibir su palabra y su mensaje. Soy el pastor Lucas y estoy al frente de Step One. Step One es una rama evangelística, es un ministerio dentro de la Online World Church. Si aún no estás suscrito al canal de la OUC, suscríbete ya, @OUCBR, anótalo ahí. Así estarás al tanto de todos los mensajes, videos, clips, ministraciones, alabanzas, todo lo que la iglesia puede ofrecer para bendecir tu vida. Todos los martes y sábados desde 2018, nuestro amado pastor Chris Durán, líder y presidente de esta iglesia, ha estado ministrando los cultos y estudios semanales. La Online World Church ha sido un brazo evangelístico de la casa de Dios, del reino de Dios, con el fin de propagar el mensaje a todas las criaturas, donde quiera que las personas puedan estar, ya sea en los glaciares, en las montañas, en las periferias, en los centros pequeños o grandes. Llevamos el mensaje de Dios para que tu vida sea bendecida, utilizando Internet como medio para difundir las cartas del Evangelio, la palabra de Dios, llevando el mensaje hasta su hogar, para que usted que está al otro lado pueda comprender y hacer de su casa, de su hogar, un lugar de adoración a Dios, la presencia de Dios en su hogar, un culto especial dentro de su casa, sin necesidad de salir, para que su familia, sus hijos, puedan recibir los mensajes y así aplicar los principios bíblicos y los principios familiares dentro de su hogar. La iglesia primitiva trayendo a los días actuales la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Así, Step One forma parte de una rama evangelística dentro de nuestra iglesia. Todos los viernes hay un mensaje específico ministrado por mí para ministrar en su vida acerca de las Escrituras, de nuestra iglesia y de las doctrinas de la iglesia, para que usted pueda entender. Hay personas que se topan con videos del pastor Chris Durán ministrando en la OUC y quieren ser parte de esta iglesia. ¿Cómo puedo ser parte, Pastor Lucas? ¿Qué conocimiento debo adquirir? ¿Cómo funciona estar en una iglesia en línea? No te vayas de ahí. Todos los viernes recibirás orientación sobre estos principios para tu mejor comprensión. Existe una lista de reproducción llamada Playlist Step One dentro del canal de YouTube, @OUCBR. A través de esta lista de reproducción te mantendrás al tanto de los cultos ministrados. Puedes seguir esta lista de reproducción para conocer mejor nuestra iglesia. Amén. Si aún no te has registrado pero deseas formar parte, haz tu registro en el sitio web de nuestra iglesia que está en la descripción de este video. Al final de la página verás escrito, "Quiero participar", y debajo deberás hacer clic para rellenar el formulario y poder registrarte. Y nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes, explicándoles cómo funciona nuestra iglesia y cómo será participar en los grupos, recibiendo de primera mano todos los cultos que se ministrarán aquí. Bienvenidos todos. Soy el pastor Lucas y estamos en la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Amados míos, tengo experiencia propia al observar otros ministerios. Cuando fui invitado, junto con el pastor Chris Durán, a ministrar en otros ministerios, noté que, en su gran mayoría, la gente va a las iglesias cuando hay un invitado, para ver al artista, para ver al invitado, y muchas veces en conciertos o eventos para asistir a una ministración, para ver un espectáculo, para participar en un tiempo de alabanza. La Biblia nos enseña que no debemos ser espectadores, que no debemos ser solo oyentes, sino que la Biblia nos enseña que debemos ser participantes, participantes del movimiento de adoración, participantes del movimiento de entrega que la palabra produce en nuestras vidas cuando recibimos la palabra de Dios. Y ella debe producir en nosotros un cambio de actitud, de comportamiento e incluso quebrantamiento, mediante el arrepentimiento de áreas pecaminosas o de errores que podamos cometer. Participar del movimiento de entrega,
de la adoración, adorando al Señor en espíritu y en verdad, glorificándolo con los labios, cantando alabanzas e himnos al Señor. Y lo que ha estado ocurriendo, según mi amplia experiencia viajando a lo largo de estos 12 años por Brasil, por ejemplo, de ministerio en ministerio, de ciudad en ciudad, es observar una iglesia evangélica que está acostumbrada solo a asistir. Una iglesia evangélica que en su gran mayoría, no todos, no voy a generalizar, pero en su gran mayoría está acostumbrada a recibir a un cantante de gospel en sus shows, en sus eventos, en sus ministerios y predicaciones, solo para asistir. La mayor culpa de no enseñar a esta multitud, a esta población, a este pueblo del gospel, recae en los líderes, en los pastores, que están acostumbrados a preocuparse por llenar sus iglesias y organizar sus eventos, pero no por enseñar a las personas cómo comportarse durante un culto, una ministración, una alabanza o una predicación. Cuando un líder, un pastor, enseña a su iglesia acerca de la adoración, acerca de la alabanza, la adoración y la alabanza se convierten para esa congregación en un estilo de vida. Así debería ser en todas las congregaciones, así debería ser en todas las denominaciones, así debería ser en nuestra vida particular, teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los pastores deben enseñar sobre la adoración, sobre las alabanzas y cuál debe ser el comportamiento de sus miembros ante el movimiento de la alabanza y la adoración. Es enseñar que el altar debe estar santo, es enseñar a los ministros de alabanza a lavarse las manos, a purificar el corazón, para que, cuando vayan a cantar canciones de alabanza a Dios, la unción que está sobre ellos pueda extenderse por todo el cuerpo y extenderse por toda la iglesia, siendo ellos directores, siendo ellos ministros que guían a un pueblo a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Lo que ha estado sucediendo, sin embargo, es que muchos han estado adorando al Señor en espíritu y en mentira. Espíritu humano, alma, corazón, pero no por el Espíritu Santo. Y esto ha provocado una adoración falsa, mentirosa, fingida, que no presenta la verdad de lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces los altares están sucios, los hombres tienen las manos sucias, no reflexionan, no meditan en la palabra, no se les enseña a vivir una vida de santidad, en conducta, en un estilo de vida para la adoración. Y esto lo hemos visto en varios ministerios por donde hemos pasado, líderes, ministros de alabanza con manos impuras, diciendo que están tocando para Dios. Pero para el Señor, ese tipo de comportamiento y actitud es reprobable. La misma fuente no puede emanar agua dulce y salada al mismo tiempo. Eso está claro. No se puede cantar para el mundo, ministrar en bares, estar cantando alabanzas, incluso canciones cuyo contenido no distorsione a la mujer o al ser humano. Aunque el contenido de esas canciones no sea malo, no cambia el hecho de que no se puede servir a dos señores, porque toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza pertenecen a Dios. Debemos aprender a salmodiar, debemos aprender a cantar alabanzas, debemos aprender a reunirnos para cantar himnos al Señor, pues así es como enseña la Biblia. Y muchos de estos músicos en la mayoría de las iglesias de Brasil están cantando canciones en bares, cafeterías, restaurantes, conciertos, eventos, y luego vienen a la iglesia y quieren adorar al Señor. ¿De verdad crees que el Señor va a recibir ese tipo de adoración? Porque es un tipo de adoración falsa. Y la mayor culpa la tienen los líderes de esta generación que no enseñan sobre la música, que no enseñan sobre la adoración, que no enseñan sobre la renuncia. La mayor culpa es de los pastores que, de esta manera, toman textos aislados de la Biblia y dicen, no hay problema, no vamos a ser radicales, no vamos a ser religiosos. Nadie más que el pastor Chris Durán y yo para confrontar al sistema religioso. No estamos siendo religiosos, estamos queriendo vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo, vivir verdaderamente sin hipocresía, porque los hipócritas dicen que lo hacen para la gloria de Dios, pero lo hacen para su propia gloria. Dicen que es para Dios, pero no es para Dios.
No se puede servir a dos señores, o entristeces a uno y complaces al otro, o sirves a uno o sirves al otro. Es bíblico. Amén. Entonces, a lo largo de estas experiencias, el pastor Chris Durán, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que vino del mundo de la música, un hombre que era cantante secular y estaba en la cima de su carrera, en Billboard, en la cima de su carrera, llenando estadios de fútbol, dejó todo eso. Salió del estadio de fútbol de Boca Juniors con 60, 70 mil personas para cantar al Señor, llevando consigo a 30, 40, 50, 100 personas, 1000 personas a adorar al Señor. ¡Wow! Eso es magnífico, es tremendo. Mientras tanto, muchos que están dentro del sistema gospel, del sistema evangélico, buscan números en sus redes sociales, en sus plataformas digitales, buscan fama, quieren estar en los programas de televisión, quieren ser famosos. Para ellos llegará un día en que Dios los vomitará, porque son tibios, no son ni fríos ni calientes, son tibios, y a los tibios Jesús los vomitará. Entonces, la mayor culpa la tiene el liderazgo, los pastores de estos que no enseñan, porque son iguales a sus pastores, son hipócritas, ciegos, sordos y mudos, porque no quieren ver la verdad, aún conociendo la verdad, aún escuchando acerca de la verdad. Usan excusas porque no quieren pagar el precio para vivir una vida de santidad. Amados míos, cuando comprendemos esto, cuando observo todo esto, veo también una iglesia a la que se le enseña a asistir a espectáculos, a la que se le enseñan los dogmas de la religión, a la que se le enseñan las doctrinas de una religión ya encorsetada que debería haberse roto hace mucho tiempo. Esas cadenas deberían haberse roto hace mucho tiempo, porque hoy tenemos libre acceso al Padre. El Espíritu Santo y la palabra de Dios deben guiarnos y abrir nuestra visión sobre ciertos temas, principalmente sobre cómo adorar al Señor en un estilo de vida. Siendo así, la iglesia evangélica está acostumbrada a asistir a cultos. No podemos acostumbrarnos a solo asistir, debemos ser participantes, debemos ser activos en la obra, debemos tener un estilo de vida que sea adoración, y para eso debe ser enseñado sobre el compromiso. Aquí, en esta iglesia, enseñamos a nuestros miembros, a nuestros discípulos, a ser comprometidos. En primer lugar, enseñamos a leer la Biblia. ¡Wow! Enseñar a leer la Biblia es sencillo. Una persona que llega a conocer la verdad del Evangelio difícilmente será engañada. El falso nunca querrá que conozcas la verdad. Por ejemplo, una persona que habla sobre el compromiso. Les daré un ejemplo claro aquí, en relación con las aerolíneas. Cuando estás en el aeropuerto, escuchas por el altavoz a una asistente, una representante de una u otra compañía, diciendo así: es necesario facturar tu equipaje porque el compartimento del avión ya está lleno y debe ser facturado. O, cuando subís al avión, muchas veces la azafata dice así: las mochilas y las bolsas deben quedar debajo del asiento y si hay exceso de equipaje, se facturará. Bueno, la gente muchas veces sufre por falta de conocimiento. Es ley y hasta mismo tu derecho hacer algunas exigencias cuando ellos imponen una regla mediante un estatuto creado por ellos mismos, ya sea en la propia compañía, en la ANAC o en Infraero o en algún otro organismo que establece principios de compromiso e incluso esa exigencia de orden dentro de las compañías de que debes facturar tu equipaje. Pero conociendo un poco la ley, si una persona, un asistente, viene a decirme: Lucas, tienes que facturar tu equipaje. Voy a ver si no hay nada frágil y si puedo colaborar, entonces diré: antes de facturar mi equipaje, pésalo, pésela. Quiero ver cuánto pesa, para asegurarme de que nadie pueda meter nada más en mi equipaje, porque el peso y el precinto me darán seguridad y evitarán cualquier inconveniente futuro. Incluso para evitar que alguien pueda manipular mi equipaje y meter en él cosas que puedan incriminarme y causarme daños morales, económicos o de cualquier otra naturaleza.
como les pasó a 2 jóvenes que viajaron a Europa y encontraron drogas dentro de su equipaje. Entonces, cuando tenemos este conocimiento dentro de la ley, difícilmente nos engañarán. Así también es en el Estatuto del Consumidor, así también es en otros estatutos que rigen la ley y la abogacía. ¿A qué tienes derecho? ¿Cuáles son los derechos del Estatuto de la Niñez y la Adolescencia? En fin, cuando adquieres conocimiento, comienzas a buscar y a exigir aquello a lo que tienes derecho. Ahora bien, cuando no tienes conocimiento, aceptas todo, y al aceptar todo puedes perjudicarte. Después de todo, algún empleado del aeropuerto, podría colocar drogas dentro de tu equipaje. Este es un ejemplo que estoy dando porque eso ocurrió recientemente en un aeropuerto de Brasil. Entonces, cuando llegas a conocer las Sagradas Escrituras, llegas a tener conocimiento de la verdad y difícilmente serás engañado. Aprenderás sobre el tema del sábado, aprenderás sobre el tema de los diezmos, aprenderás sobre el tema de las ofrendas, aprenderás sobre el tema de la santidad, pero por otro lado, cuando adquieres conocimiento, la propia palabra te exigirá una postura. Si realmente estás dispuesto a vivir eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que conocen y conocen la letra y más letra. Tienen teología, tienen hojas y más hojas. Pero no tienen fruto porque no ponen en práctica lo que tienen como conocimiento. Y a muchas personas se les enseña de esa manera. Conocen la verdad, pero no la practican. Pero aquí, en esta iglesia, les enseñaremos a conocer la verdad. Aquí, en esta iglesia, tendremos el placer de guiarlos para que tengan compromiso. Y hablando de compromiso y comprometimiento, compromiso significa obligación asumida por una o varias partes. Comprometimiento es un acuerdo realizado entre una o varias partes, o un acuerdo firme. Ahora voy a dar el ejemplo de algunas personas en la Biblia que establecieron un compromiso y fueron fieles a ese compromiso. Bueno, en 2 Reyes, capítulo 23, versículo 3, se habla del rey Josías. Como rey, se comprometió con su pueblo, con su reino y con su liderazgo. El rey se colocó junto a la columna real y en presencia del Señor hizo un pacto, comprometiéndose a seguir al Señor y a obedecer con todo su corazón, con toda su alma, sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, confirmando así las palabras del pacto escritas en aquel libro. Entonces, todo el pueblo se comprometió con el rey en este pacto. El rey fue un ejemplo de comprometimiento. Quiero ser para tú un ejemplo de comprometimiento para todos los discípulos de quienes me hago cargo, a quienes cuido, enseño, oriento y discipulo. Debo ser un ejemplo de ese compromiso. Un ejemplo en la adoración, en saber adorar al Señor en espíritu y en verdad, guiando a mis discípulos, a los miembros de esta iglesia, a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Debo dar buen ejemplo, buen testimonio, porque a través del buen testimonio y del buen ejemplo, todo el pueblo hará un pacto con Josías, porque así está escrito. ¿Qué más? En Números capítulo 30, versículo 2. Cuando un hombre haga un voto al Señor o un juramento que implique algún compromiso, no podrá quebrantar su palabra, sino que tendrá que cumplir todo lo que dijo. Lo que falta muchas veces en las iglesias es enseñar sobre la palabra. ¿Recuerdas en aquellos tiempos antiguos cuando los mayores, los señores decían, ¿mi palabra basta? ¿O también la palabra está en el hilo del bigote? ¿Te acuerdas de eso? Son refranes populares brasileños, por ejemplo, y eso es bíblico. Basta una palabra. Y tu palabra debe ser sí o no. Lo que vaya más allá de eso viene del maligno. Y aquí en Números dice, si te comprometes, si das tu palabra, sé fiel. Porque yo me comprometo con ustedes a dar buen testimonio. Me comprometo con ustedes a vivir lo que Dios manda vivir, a tener un estilo de vida de adoración. Ese debe ser mi estilo de vida. Debo levantarme por la mañana, hacer mi devocional, leer la palabra, porque por la mañana mi mente está fresca, está totalmente despejada, va a absorber las enseñanzas
de las Sagradas Escrituras. Entonces, haré mi devocional, haré mi lectura de la palabra, meditaré en lo que leí, oraré sobre lo que se me presentó para que pudiera leer. Y allí haré de ese versículo, de ese capítulo, un estilo de vida para ese día, porque a cada día le basta su propio mal. En Salmos capítulo 61, versículo 8 está escrito: así siempre cantaré alabanzas a tu nombre, cumpliendo mis votos cada día. Con mis labios hago un compromiso. Siempre cantaré alabanzas al nombre del Señor. He hecho un compromiso eterno, un pacto eterno con el Señor, porque mi boca no será una fuente que brote agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No cantaré canciones del mundo, canciones seculares, aunque el contenido no sea para denigrar la imagen de una persona, aunque el contenido sea solo de amor, pero entiendo y sé la importancia de la alabanza para la gloria de Dios Padre. Sé la importancia de la alabanza, sé la importancia de la palabra de Dios, la importancia que debemos transmitir a través de la música. Porque toda adoración, toda alabanza es para la gloria de Dios. Y debemos entender esto, porque la música está hecha para la gloria de Dios. Lo que ha estado sucediendo es que hay una tergiversación maligna, satánica, que involucra principalmente a la música. Por ejemplo, una pregunta que puedo hacerte ahora: ¿cómo ves la afirmación por parte de algunos líderes religiosos de que cantar una canción sin contenido vulgar, que no distorsione los principios familiares ni denigre la imagen del ser humano, no tiene ningún problema? ¿Cómo ves eso? Pues te digo, si ves eso como algo que no tiene ningún problema, estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y con nosotros, con la iglesia, no podrás caminar si tu visión no es transformada. ¿Sabes por qué? Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo? Es imposible. Entonces, ¿qué creemos nosotros con respecto a la música? Presta atención a lo que creemos con respecto a la música. Salmos 95, versículos 1 al 2. Vengan, cantemos al Señor con alegría, aclamemos a la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia con acciones de gracias, aclamémoslo con cánticos y alabanzas. Salmo 100, versículos 1 al 2. Aclamen al Señor, todos los habitantes de la tierra, adoren al Señor con alegría, entren en la presencia del Señor con cánticos alegres. Salmo 150, versículos 1 al 6. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alabadlo por sus poderosas obras, alabadlo según la inmensidad de su grandeza, alabadlo al son de la trompeta, alabadlo con el arpa y con la cítara, alabadlo con panderetas y con danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que tiene vida alabe al Señor. Aleluya y amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud en el corazón. Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Hablándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 96, versículos 1 al 2. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor todos los habitantes de la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen su salvación día tras día. Isaías capítulo 42, versículo 10. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo desde los confines de la tierra. Ustedes que navegan por el mar y todo lo que en él existe, alaben al Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Tú, Señor y nuestro Dios, eres digno de recibir gloria, honor y alabanza. Poder y majestad son tu nombre, porque el Señor creó todas las cosas. Primera Crónicas capítulo 16, versículos 23 a 25. Canten al Señor todos los habitantes de la tierra, proclamen su salvación día tras día, anuncien su gloria entre las naciones y sus hazañas entre todos los pueblos.
porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, y debe ser temido más que todos los dioses de la tierra. Salmos 29, versículo 2. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Es decir, enseñamos sobre las alabanzas. Eso es tener compromiso y fidelidad al Señor. Como dice allí en Salmos 61, versículo 8. Entonces siempre cantaré alabanzas a tu nombre, cumpliendo mis votos cada día. ¿Dónde están los votos de aquellos que cantan para el mundo, que cantan canciones seculares? ¿Dónde están los votos? ¿Dónde están esos pastores que no enseñan la palabra de Dios? Hipócritas, porque les conviene mantener a esos en el pecado, porque así no viven en santidad. Ahí está la respuesta. Primera Pedro capítulo 3, versículo 21. Y esto es representado por el bautismo, que ahora también los salva, no por la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino por el compromiso de una buena conciencia ante Dios por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener conciencia de ese compromiso y vivirlo fielmente, guardando las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que también dice en Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por amor a mí, la salvará. Es decir, un compromiso de renuncia día tras día. Enseñamos estos ejemplos de compromiso tal como lo hizo Pablo, compromiso por el cual a Pablo no le importaban las circunstancias, tal como dice allí en Filipenses capítulo 1 versículo 12, en Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 21 y también en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13. Era un compromiso que Pablo hizo con la iglesia, un compromiso que Pablo hizo con sus discípulos, compromiso y fidelidad, tal como en Habacuc capítulo 3 versículos 16 al 19. Porque Habacuc vivía en una época de angustia, cuando los impíos rodeaban a los justos. Aún así, Habacuc clamó: sin embargo, me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. La alegría de Habacuc estaba en Dios. Él mantuvo su compromiso fiel al Señor. Entonces, aquí en esta iglesia, ustedes que se han encontrado con este video, puedo decirles que es uno de los primeros videos que se ministran en Step One que habla sobre el compromiso. En la iglesia se les enseñará sobre el compromiso. A ustedes que se han inscrito y quieren ser parte de esta iglesia, se les enseñará a hacer devocionales, a leer un libro de la Biblia guiado por nosotros, los líderes. Nosotros alternamos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento para que haya equilibrio en el conocimiento y la comprensión. Leer y hacer el devocional todos los días por la mañana. El devocional incluye lectura de la palabra, meditación bíblica y oración. ¡Wow! ¡Qué increíble! Después, aquí en esta iglesia, se les enseñará a ayunar. Ayunar al menos una vez a la semana. El ayuno es una forma de consagrar su cuerpo al Señor, de vivir en santidad. Es un sacrificio agradable al Señor, en el que usted establecerá principios y tendrá dominio propio sobre sus deseos. Y el ayuno se enseña. Una iglesia que no ayuna y no ora no es iglesia, no es iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay muchas clases de demonios, muchas personas endemoniadas que solo salen por medio del ayuno y la oración. Esto sirve para los líderes, para los pastores, para aquellos que enseñan y tienen la misión de expulsar demonios. He aquí la importancia del ayuno. Aquí, en esta iglesia, se les enseñará no solo sobre el ayuno, sino también sobre la oración, la meditación bíblica, la lectura de la palabra y el compromiso en la obra, a hacer todo con excelencia, dando lo mejor de sí mismos. Aquellos que tienen dones verán perfeccionados sus dones a través de los frutos. Esto implica el compromiso de vivir para la gloria de Dios,
vivir en santidad, llevar un estilo de vida adecuado, comprender la adoración y comprender la música. Aquí en esta iglesia cenamos y preparamos los resúmenes. ¿Cómo se hacen los resúmenes? En cada culto ministrado, la persona que está allí, que fue guiada por su viñador, debe tomar notas de lo que entendió de los cultos ministrados todos los martes y todos los sábados. A partir de eso, cuando ella está escribiendo, está meditando y se está alimentando doblemente. Y el líder que va a recibir el resumen, porque ella también hizo en primera persona lo que esa palabra ministró, lo que esa palabra enseñó, lo que esa palabra exhortó y lo que esa palabra condujo. El líder que recibe el resumen del discípulo observará cuánto es fiel y comprometido ese discípulo. Una vez que estos compromisos se establecen dentro de nuestra iglesia, el líder tiene el compromiso de abonar, enseñar, orientar, orar y cuidar para que esa higuera pueda dar frutos a su debido tiempo, para que esa higuera pueda producir los frutos a su debido tiempo. El verdadero líder se preocupa por el crecimiento espiritual, querrá observar sus raíces. Y cuando tienes un compromiso con tu pastor y con tu iglesia, no escondes tus raíces, permites que tus raíces sean tratadas, tal como nos enseña la parábola del viñador sobre el cuidado del viñador con la higuera. Si hay raíces que necesitan ser cuidadas, raíces de orgullo, de dolor, de rechazo, de impureza sexual, sea cual sea el área, el deber de un verdadero líder es tratar esas raíces, llevar el abono a la higuera, llevar el agua, el Espíritu Santo, la palabra, la corrección necesaria, la enseñanza necesaria, el cuidado necesario, el amor necesario para que la higuera pueda dar frutos a su debido tiempo. Siendo así, si tú tienes un compromiso conmigo, que soy un viñador, yo tendré un compromiso contigo, que eres la higuera, y así enseñamos sobre el compromiso y la dedicación. Tú, que te has registrado, debes saber que no formarás parte de una iglesia a la que solo se asiste. No formarás parte de una iglesia sin compromiso. Al contrario, aunque sea en línea, somos fieles al compromiso con la palabra del Señor y enseñaremos a nuestros miembros a tener compromiso. A diferencia de lo que se ve por ahí, una iglesia en su mayoría evangélica sin compromiso y sin comprometimiento. Aquí está el mensaje de hoy de Step One, instruyéndote en este primer encuentro para que comprendas lo que es el compromiso y el comprometimiento. Si tienes compromiso con Dios, Él tendrá compromiso contigo. Si tienes compromiso con tus líderes, con tus pastores, con esta iglesia, la iglesia tendrá compromiso contigo. Pero si no quieres compromiso, mi amado, mi amada, a los perezosos de turno les diré clara, abierta y sin rodeos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 6. No daremos perlas a los cerdos, porque Jesús dijo esto para que sus discípulos aprendieran. Está escrito, no lo digo yo, sino que la palabra de Dios dice: oigan, discípulos, no den perlas a quienes no quieren nada con nada, no den lo que es sagrado y precioso a quienes no quieren compromiso. Y tú, que te registraste, o asumes el compromiso de ser un verdadero creyente, o quedas libre para estar en cualquier iglesia evangélica. Después de todo, la mayoría de las iglesias evangélicas, no todas, pero la mayoría, no tienen compromiso, no enseñan a sus miembros a comprometerse, no enseñan a adorar, no enseñan a alabar, no enseñan a asimilar los estudios. Al contrario, basta con estar en la iglesia evangélica, traer el diezmo y la ofrenda y todo estará bien para ellos. Pero aquí, en la Online World Church, será muy diferente. Pueden estar seguros de que queremos vivir la palabra de Dios y daremos testimonio. Y frutos pueden observarlos en nosotros, porque hay frutos que presentar. Sin frutos, sin testimonio, no vale, porque el don es irrevocable. No basta con tener un don, el don de predicar, el don de cantar, el don de enseñar. Es necesario tener frutos. Y el pastor Chris Durán, en estos 20 años de caminar con Dios, ha demostrado testimonio y fruto, y continuará hasta que el Señor lo llame. La paz del Señor sea con todos.
Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos mediante la obediencia y la enseñanza de esta palabra. Si has recibido, vete en paz. Si no has recibido, que el Espíritu Santo de Dios pueda convencerte de tu error, de tu falta, de tu arrogancia y de tu orgullo. Pero a todos aquellos que han recibido, les dejo la paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Amo la vida de cada uno de ustedes. Ya están en mis oraciones. Que la paz del Señor Jesús esté contigo.